Bueno, vamos a analizar ahora algunos de los temas que hemos mencionado. Acuérdense que todo esto es un repaso de lo que ya hemos estudiado, para los más avanzados. Hago hincapié en algunas cosas que veo que se comentan a veces en los grupos y que es como que esto pasó desapercibido, lo que hoy estamos analizando. Por eso hago hincapié nuevamente en esto. Todos conocemos el ejemplo donde, si tomamos un tubo de oxígeno con 200 bares de presión y lo conectamos a un tubo vacío con presión de 0 bar, lógicamente el tubo lleno trasladará con violencia el gas al tubo vacío. Pero a medida que la presión del tubo vacío aumenta y disminuye la presión del tubo que estaba lleno, la velocidad de transferencia disminuye. Cuando más pequeña sea la diferencia de presión del gas entre tubos, más lenta será la transferencia hasta que se igualan las presiones y se detiene la transferencia. Se equilibró la presión del gas entre ambos tubos. Así que acá volvemos a hacer hincapié entre la saturación del agua y la insaturación. Cuando el agua está saturada, no hay transferencia de la atmósfera al agua. Cuando el agua está insaturada, la velocidad de transferencia va a depender del grado de insaturación. Y ahora después vamos a ver un ejemplo. El grado de insaturación va a determinar la velocidad de la transferencia para equilibrar las presiones de gases. Aplicando este razonamiento al intercambio gaseoso de la atmósfera y el agua de cultivo, queda claro el concepto de que cuando mayor sea la insaturación, en este caso del oxígeno, pues lo mismo sucede con otros gases, más rápida será la transferencia. Esto que acabo de comentar aplica a todos los gases que componen la atmósfera y que están en el agua. Es importante tenerlo en cuenta porque en muchos trabajos que hoy no vamos a poder analizar, intervienen para poder inyectar oxígeno al agua, ya sea aire o oxígeno, necesitamos bajar la presión de otros gases dentro de la columna de agua. Hoy no lo podemos estudiar, porque llevaría mucho tiempo, que aplicaría a un conocimiento más de procesos industriales. Pero todo gas ocupa un espacio en el agua, así como en la atmósfera, y así como en la sangre. Entonces, para poder dar lugar a que, en este caso en el agua, hablo específicamente del agua, un gas tenga más espacio, hay que liberar otros gases que están dentro del agua. Si no, no se puede introducir más gas del debido. ¿Está? Muy bien. Avanzamos. Acá traté de poner, esto es un texto que no lo van a encontrar en ningún lado, busca un poco responder a aquellas preguntas que me hacen sobre las diferencias de niveles de insaturación y la velocidad de transferencia. Entonces, es algo que yo desarrollé, agarré un Excel y traté de explicarlo a mi manera, ¿eh? Por lógica, por lógica. Parámetros establecidos para el ejemplo que hemos estado analizando hasta ahora, donde el agua está sometida a una presión normal de 1013 hectopascales por la atmósfera, donde la temperatura es de 28 grados centígrados y estamos en agua dulce. Entonces vamos a ver que tenemos 4 columnas, una de saturación, otra de insaturación, otra de oxígeno útil, recuerden lo que es, porque lo voy a explicar brevemente ahora, no me puedo, si no, no puedo avanzar con todo lo que vamos a ver hoy, y velocidad de transferencia. Está todo vinculado. Si la saturación, como vimos en los ejemplos anteriores, está aproximadamente en 8 miligramos litro y la insaturación es de solamente 7,5 miligramos litro y tenemos un oxígeno útil de solo 5 miligramos litro, la transferencia va a ser súper lenta. Esto es importante, es súper lenta. Si tengo 8 miligramos litro, pero la insaturación está en 6,5 miligramos litro, y el oxígeno útil es de 1,5 miligramos, que es la diferencia. Acuérdense que el oxígeno útil es la diferencia entre la insaturación y la saturación.
Y quiero recordar que el sistema no está saturado. Esto es importante, pero esto es para que entiendan cómo es la velocidad de transferencia, ¿está? Que no se aplica en realidad la saturación en la práctica del cultivo. O sea, todavía es menor. Un cultivo siempre está insaturado a 7,5. Bueno, no quiero complicarles los razonamientos, quiero que entiendan esto en principio. Entonces, si yo tengo una saturación de 8 miligramos litros y la insaturación está en 6,5, el oxígeno útil está en 1,5 miligramos litros, que es la diferencia entre uno y otro. Y va a ser una transferencia lenta porque el delta es pequeña la diferencia. Ahora, si yo tengo una saturación de 8 miligramos, pero resulta que la insaturación está en 4,5, como ya tengo una diferencia de oxígeno útil de 3,5, va a haber una transferencia un poco más rápida. No es gran cosa, porque todavía el rango de insaturación no es tan grande. ¿Está? Ahora, si yo estoy en 8 miligramos, ya estoy en una situación de emergencia, donde la insaturación está en 2,5, donde tengo problema con las truchas que se me empiezan a morir, etcétera, etcétera, el oxígeno útil es de 5,5 miligramos y la transferencia ahí va a ser rápida. ¿Por qué? Porque ya el rango de insaturación es grande. Y por último, si estoy en 8 miligramos y tengo 0,5 miligramos o 0 miligramos, donde el oxígeno útil está entre 7,5 y 8 miligramos, la transferencia va a ser acelerada al agua. Es acelerada porque básicamente el agua no contiene oxígeno. Sí, Carlita, escucho. Edu, consulta a Alex en el chat. ¿Esta tabla de transferencia aplica agua en movimiento o estancada? Aplica agua estancada. Lo que pasa es que en el agua estancada, la absorción del oxígeno está en la superficie, Alex. Eso lo hemos estudiado. Tenemos que tratar de vincular. Y justamente eso es el propósito de lo que estamos analizando, Alex. Si el agua está estancada, está quieta, yo te pregunto, ¿el oxígeno llega a 10 metros de profundidad? Alex, contestame, por favor. El oxígeno en la atmósfera. Si el agua está estancada, aunque No, sea agua no, pura, limpia, ¿va a llegar a 10 metros de profundidad? no solo llega principalmente a 1 pulgada de profundidad a menos que se agite. Exactamente. Entonces vos mismos, al analizar lo que estás preguntando, y esa es la idea de este material, vos mismo tenés los conocimientos para tener la respuesta que estás buscando. ¿Te das cuenta, Alex? ¿Sí? Así es. Entonces, ese es el propósito de este material. Quiero que me quede claro, quiero que le quede claro a todos. Yo mañana me muero, chao, me morí. La escuela desapareció. ¿Qué van a hacer ustedes? Tienen que ser autosuficientes, tienen que vincular los conocimientos. Mi orgullo está en que ustedes aprendan y vinculen los conocimientos y saquen conclusiones así como yo los saco, que no soy un bocho, yo soy un bruto. Tardé 50 años en aprender esto, soy un bruto. Soy el peor de los estudiantes, el peor de todos. Y por eso me castigo y estudio. ¿Me entienden? Y no me estoy castigando, trato de ilustrarme, pero uso el término de que me esfuerzo porque tenemos que vincular los conocimientos, no nos dejemos llevar por comentarios que vemos que están bien ilustrados, que parecen muy razonables y que están errados. Apliquemos lo que estamos aprendiendo, apliquémoslos, repasémoslos, utilicémoslos, llevemos a la práctica, analicemos, pensemos dentro del agua, ni arriba ni abajo, dentro del agua, transformémonos en pececitos, ¿eh? Bueno, mire que no estoy retando, estoy hablando con energía porque lo que quiero es que esto se lo lleven en el corazón, en la cabeza, que esté vinculado a la parte inconsciente de su razonamiento, que lo lleven en la sangre, como quien diría. ¿Está? Muy bien, excelente, avancemos. Oxígeno útil. Nótese, por favor, que en el cuadro anterior agregamos otro factor que nos permitirá analizar la eficiencia de los diferentes sistemas.
Fíjense en que acá hago hincapié en lo que acabo de decir hace pocos segundos. Este nuevo factor es el oxígeno útil y que se relaciona directamente con el volumen de agua que se aporta por bombeo a los tanques de cultivo. Fíjense en que acá agrego un nuevo punto que tenemos que tener presente. Nosotros podemos tener una diferencia de presión entre el agua y la atmósfera muy pequeña, pero lo podemos compensar si mandamos, o sea, vamos a suponer que tenemos una diferencia de oxígeno útil de 1 miligramo, 2 miligramos. ¿Cómo lo podemos compensar si la biomasa me pide 4 miligramos en vez de 2 miligramos que le puedo aportar por diferencia de presión atmosférica? Lo puedo compensar enviando más agua al sistema en la velocidad que los peces lo consumen. Por eso ahora entramos y agregamos el bombeo de agua. ¿Está? O sea, aparte de tener oxígeno útil, tenemos que evaluar la capacidad de cuánta agua podemos enviar a un sistema sin hacerle daño a los peces, con un nivel que puede ser pequeño de oxígeno útil. ¿Entienden? Tenemos que tener ese dato presente en nuestra cabecita. Nótese, por favor, estamos hablando ahora de oxígeno útil. Esto creo que ya lo leí. Sí, lo leí, que era el primer párrafo donde hablábamos que si tenemos un rango de oxígeno útil muy bajo para transferir al tanque de cultivo, a los tanques o al sistema de producción, acá ya empezamos a hablar de bombeo de agua, ¿está? Que nos va a ayudar a poder compensar de alguna manera, al enviar un mayor caudal de agua, esa diferencia pequeña de transferencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque las presiones están casi equivalentes de los gases tanto en el agua como en la atmósfera. Un sistema de cultivo, dependiendo de la densidad del cultivo, requiere un aporte de oxígeno mayor al consumido por la biomasa. Un cultivo con 50 kilos metros cúbicos de densidad debe trabajar con por lo menos 6 miligramos litro. Por consiguiente, el agua que entra al tanque debe aportar 7 u 8 miligramos para sostener a la salida del tanque los 6 miligramos litros. La diferencia de 6 miligramos a 7 u 8 miligramos litros, es decir, 1 o 2 miligramos, sería el oxígeno útil que el bombeo aporta por hora. Esta información la debemos recordar para los análisis que realizaremos. Se agrega esto porque en todos los análisis que vamos a ver nos van a permitir entender mejor cómo podemos resolver en una dirección o en otra una falencia en la transferencia del oxígeno al agua. Muy bien. Entonces, otros factores que ralentizan o aceleran la transferencia. Esto ya lo mencionamos en una página anterior, pero vamos a hacer hincapié. Estuvimos haciendo hincapié primero en la diferencia de presiones, que es el factor más importante que determina la velocidad de transferencia. Ahora lo que vamos a ver son otros factores que inciden, que los mencionamos, pero que quiero recordarlos porque es importante tenerlos presentes. Uno de esos factores es el área de superficie de contacto entre el agua y la atmósfera. Cuanto mayor sea el área o mayor sea la superficie de contacto, mayor es el intercambio de gases. Cuando mayor es la capacidad de disolución del gas en el agua, mayor va a ser también la velocidad de transferencia. Y acá hago hincapié con letras celestes o azul oscuro, que el dióxido de carbono se disuelve 35 veces más rápidamente en el agua que el oxígeno 2. Por este motivo debemos estar conscientes de que el oxígeno 2 no se disuelve en el agua con la facilidad que necesitamos hacerlo. Y otro punto que no lo agregué porque sería muy extenso el material de hoy, es que cuando nosotros agregamos más oxígeno en agua, porque lo requiere la biomasa de peces, bacterias y plantas inclusive, tenemos el problema de que el dióxido no va a querer salir del agua porque queda disuelto en el agua en mayor proporción que el oxígeno e inhibe la respiración de los peces, hace que mueran de asfixia, por falta de oxígeno. Entonces, no lo pongo acá porque complicaríamos todos los razonamientos, pero la idea principal es eso, tengan presente de que si yo quiero agregar oxígeno, tengo que eliminar el dióxido antes de agregar el oxígeno. ¿Por qué? Porque va a estar disuelto, ocupa un espacio y no permite que el oxígeno entre al agua, ni tampoco permite que los peces respiren.
El espesor de la película superficial del agua es otro factor importante. Cuando la superficie del agua contiene aceites o espuma por el exceso de nutrientes, el grosor de la película superficial debe romperse, pues impide el intercambio gaseoso. ¿Está? Conclusión. Si yo quiero un espesor pequeño o el menor posible logrado dentro de la superficie del agua para que haya un mayor intercambio de gases, necesito que el agua esté limpia. Muy bien. Y ahora sí, mi querido Robert, vamos a analizar distintos sistemas de oxigenación. Y acá vamos a ver la burbuja en el tanque de cultivo, qué beneficios tiene y cómo trabaja. Vamos a ver el airlift, que es justamente una de las cosas que vi que discutimos en el grupo, que se presenta. Es más, vamos a presentar uno de esos videos. Y vamos, ojo que a partir de estos videos, no voy a dar una explicación detallada de qué es bueno y qué es malo. Les voy a preguntar a ustedes, en base a lo que analizamos hasta ahora, y ahí van a tener oportunidad de opinar. Vamos a tratar de que sean opiniones breves, pero que sean concisas, apuntadas al punto, para corregir si están equivocados o no. Si no hay respuesta, la voy a dar yo, lógicamente. Vamos a ver el trabajo del Venturi, que también se lo muestra como una panacea, que no lo es. Vamos a ver la nano burbuja, que es muy eficiente. Vamos a ver el cono de presión y vamos a ver la torre de intercambio gaseoso. Y también se va a ver el skimmer. ¿Está? Muy bien. Todos los sistemas aportan oxígeno con distinta eficiencia. Es decir, todo lo que acá mencionamos, todo sirve. No hay nada para tirar a la basura. Todo sirve. Vuelvo a repetir. No es que estén mal el sistema de Venturi, ni nano burbuja, ni airlift, no, nada que ver. Todo funciona, la burbuja en el tanque, todo funciona, pero tienen distintas eficiencias. ¿Está claro? Unas producen más y otras producen menos en lo que estamos analizando, que es la transferencia del oxígeno 2 al agua, en los volúmenes que requiere la biomasa. Si la biomasa es pequeña, es una demanda pequeña, entonces un equipo con poco rendimiento va a cumplir una función eficiente porque la demanda es pequeña. Si yo quiero hacer una producción comercial, la demanda va a ser enorme y por lo tanto voy a tener que buscar equipos más eficientes. Entonces ya la burbuja no va a ser suficiente. Muy bien, ni tampoco el RLF. Bueno, la burbuja generalmente es útil en todos lados, siempre y cuando, digamos, la demanda de oxígeno sea baja, y eso es lo que vamos a ver, ¿está? Porque cuando la demanda es elevada, la burbuja no alcanza. Y menos cuando tenemos un sistema como el que estamos estudiando, donde no tenemos que generar contrascorrientes, no tenemos que disolver el material orgánico, etc. Todo eso es lo que vamos a ver ahora lo más brevemente posible. Entonces, vamos a la burbuja, vamos a ir analizando un tema, todos estos temas que están acá, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Muy bien, burbuja en el tanque de cultivo. ¿Cuál es la velocidad de transferencia de la burbuja de aire al agua? Esta es la primera ayuda. Ojo que después viene todo razonamiento que ustedes tienen que hacer. La velocidad de transferencia vista desde el equilibrio de presión parcial del oxígeno 2 depende de la diferencia de presión entre la insaturación a la saturación del agua de cultivo. Esto se complica más si tenemos en cuenta que el agua de cultivo está insaturada, pues los peces, las bacterias y las plantas de huerta consumen oxígeno siempre. Por consiguiente, el agua de cultivo, en el mejor de los casos, puede estar en 6-7 miligramos a 28 grados centígrados, agua dulce y presión atmosférica normal. Esto es una realidad que vivimos en todos los cultivos. Está por lo general, nunca está el agua saturada porque todos los organismos que hay en el agua están consumiendo oxígeno. Si en estas condiciones el oxígeno del cultivo baja a 5 miligramos, se debe llevar de nuevo a 6 o 7 miligramos. Entonces, la transferencia del oxígeno 2 desde la burbuja al agua es lenta, pues la diferencia de presión es mínima. Además, el tiempo de permanencia de la burbuja en contacto con el agua es mínima, pues se libera a la atmósfera. La burbuja se va a la atmósfera.
La mayor eficiencia de la burbuja se basa en el bombeo de agua ascendente, donde arrastra el agua profunda del tanque de cultivo a la superficie para exponerla a la presión atmosférica, donde toma el oxígeno en la primera pulgada de la columna de agua. Esa rotación continua del agua, generada por la burbuja, es la que realmente sube el oxígeno 2 para el consumo de los peces, pero no el contacto directo de la burbuja con el agua. Esto es lo que veo que no entienden. La mayoría de los grupos de estudio no entienden esto. Se habla de una burbuja más grande y más chica, que ahora vamos a analizar la diferencia de trabajo de una burbuja más grande a una más chica. La burbuja más grande ofrece menos superficie de contacto con la atmósfera. Acuérdense que la superficie es un factor importante para transferir el oxígeno hacia el agua, la superficie de contacto entre el aire y el agua. Miles de burbujas pequeñas, lógicamente, tienen muchos miles de metros cuadrados, y digo miles porque se da en el caso de la nanoburbuja, en contacto con el agua, y aparte, como es una burbuja pequeña, tarda mucho en llegar a la superficie. Las burbujas grandes cumplen un efecto más violento y lo que hacen es hacer rotar el agua a mayor velocidad, bombeando agua hacia la superficie, y ya no hay una transferencia directa eficiente de la burbuja al agua, sino que acá el efecto mayor es el bombeo de agua a la superficie, para que todo el agua profunda tome contacto con la superficie y la atmósfera. Y de esa manera mejora la eficiencia del trabajo de la burbuja, pero no porque la burbuja en sí transfiera el oxígeno al agua. ¿Está claro? Vamos a ver, a raíz de lo que estoy explicando, cuál es la capacidad de bombeo de la columna de burbuja. Este material después lo van a tener para analizar y si quieren en algún momento después se vuelve a discutir. La capacidad de bombeo en una columna de agua generada por las burbujas es baja comparadas a las bombas de agua, y esto depende de varios factores. O sea, acá hago hincapié en que siempre una burbuja, por más que tenga la forma que tenga, va a tener una capacidad menor de aportar oxígeno a las bombas de agua, cuando el agua que transporta la bomba ha sido tratada anteriormente para subir el oxígeno. Aclaremos eso. Hablando de la columna de burbuja, hay 4 factores. Primero, el diámetro de la columna de aire, que está dado por el diámetro del difusor que uno utilice. Un mayor diámetro permite mover un volumen mayor de agua. Fíjense en que acá estamos hablando de mover agua. No estamos hablando de cuánta burbuja contiene, si es grande o pequeña. Estamos hablando de que un difusor más grande genera una columna de agua ascendente que va a bombear más agua hacia la superficie para que el agua rote. Otro factor importante que mejora la capacidad de bombeo es la profundidad de la columna. Ustedes recuerden que siempre digo que si yo tengo un tanque de 10 metros de diámetro y tengo una columna de agua de 1 metro, la burbuja no sirve para nada, porque la capacidad de bombeo hacia los costados, hacia lo ancho, va a ser en relación a la altura de la columna de agua. Entonces, yo tengo un tanque de 10 metros y tengo una columna de 1 metro, el bombeo va a ser a 1 metro hacia los lados de la columna de bombeo, de burbuja. O sea, va a ser de un diámetro de 2 metros, me van a quedar 8 metros sin movimiento de agua. Por eso se habla acá de la profundidad de la columna. A mayor profundidad, mayor es la presión del aire necesaria, lo que puede aumentar la eficiencia del bombeo. Es decir, al tener una columna donde de bombeo por la burbuja de más altura, voy a expandirme más hacia los lados, pero ojo, requiero también tener un mayor gasto de energía al tener una mayor presión de aire a través de algún equipo que mande el aire presurizado. Tamaño y cantidad de burbuja. Burbujas más grandes o una mayor cantidad de burbujas pueden mover más el agua, es decir, las burbujas más grandes o un volumen mayor de burbujas de tamaño grande también mueven más el agua en una columna ascendente, eso no cabe duda. Le da más velocidad de bombeo. Velocidad del flujo de aire.
un flujo de aire más rápido o un mayor volumen de aire puede incrementar la capacidad del bombeo. Es decir, los difusores tienen distintas capacidades de generar burbujas. Y ustedes van a ver que cuando compren un difusor, especialmente los que son circulares de caucho, que para mí son los mejores, porque son los que menor resistencia ofrecen al equipo que bombea el aire, hay difusores de 15 centímetros, de 10, de 30 o de 50 de diámetro. Entonces, cuanto más diámetro tiene, la columna de aire va a ser mucho más ancha. Y requieren una presión o una velocidad de aire mayor y por lo tanto va a haber una capacidad mayor de bombeo de aire y un mayor gasto de energía y una mayor presión, aparte de caudal, ¿no? Mayor caudal, perdón. Bueno, entonces sigamos con el bombeo de agua por la columna de burbuja. Vamos a ver un cálculo estimado de la capacidad de bombeo de la columna de burbuja. Ojo que esto es lógico. Y a su vez yo busqué información sobre trabajos que se han hecho en distintos laboratorios y no coincide la información. Entonces acá lo que hice fue sintetizar un mínimo y un máximo. Entonces, para dar un valor específico se suele considerar la relación empírica entre el flujo de aire y el flujo de agua. Es decir, cuando hablamos de flujo de aire al agua, en términos generales podemos decir lo siguiente: por cada litro minuto de aire que pasa por el difusor, puedes mover de 1 a 10 litros minutos de agua. ¿Está? Dependiendo de los factores antes mencionados. Acá lo que buscamos es establecer una relación entre el difusor, el aire que va a pasar por el difusor y la cantidad de agua que puede bombear, porque es lo primero que me preguntan. Entonces, para ser más claro, podemos poner, por ejemplo, lo siguiente. Si se tiene un flujo de aire de 10 litros minuto, se podría estar bombeando entre 10 y 100 litros minutos de agua con la burbuja que asciende. Y esto es igual a decir que se bombea entre 600 y 6.000 litros por hora para poder compararlo a una bomba de agua. Les quiero aclarar algo. Ese último número, 6.000 litros hora, yo le pongo mucha duda. Yo estoy tratando, acá lo que hice fue concentrar información que he obtenido de distintos estudios, pero yo les aseguro que una burbuja para bombear 6.000 litros hacia arriba en una columna de agua por hora, bueno, se necesita mucha energía y unos difusores gigantescos. O sea, es muy difícil de lograr. ¿Está? Muy bien. Lo normal es un bombeo de 800 litros hora. Yo lo dije en muchas clases, a través de una columna de aire dada con un difusor de 30 centímetros de diámetro, que es un difusor ya más para una producción comercial. Tenemos que hablar de más o menos 800 litros hora. Esa es mi realidad. Después, más arriba de eso, para mí es muy difícil de que se pueda lograr. Es mi apreciación personal. Ustedes después con el tiempo van a poder corroborar si estoy equivocado o no. Sí, Carlita, te escucho. Pregunta Alex, ¿cómo se considera el tamaño de las burbujas del difusor de caucho? ¿Centímetros, milímetros, micro burbujas? Los difusores de caucho vienen, ya el fabricante te dice cuáles son los difusores que tienen micro perforaciones o perforaciones grandes para generar distintas burbujas. Lo que tiene el caucho, o sea, lo que conviene es conseguir difusores que tengan micro perforaciones. Entonces, si yo quiero una burbuja finita, disminuyo la presión del aire que envío al difusor. Al tener menos presión, la burbuja va a ser más pequeña, porque el difusor es de caucho. Entonces, cuando más presión tiene, el caucho se expande más. Al expandirse más, se agrandan las perforaciones y hace burbujas más grandes. Por eso yo recomiendo que siempre traten de conseguir difusores de caucho con micro perforaciones, que se consiguen, es lo que más se ofrece. Pero a veces, como hay algunos sistemas que requieren burbujas grandes, también te venden
caucho con perforaciones que no son microperforaciones, y al aumentar la presión del aire, se infla y hace grandes burbujas, que son las que se utilizan para bombear a través de cañerías, como vamos a ver en el Airlef, vamos a ver que lo vamos a analizar ahora, que se usan burbujas que no son muy pequeñas.